Revolución cubana. Todo este conflicto inicia desde 1898 con Estados Unidos de América, quien ocupa militarmente a Cuba para la extracción de tabaco y azúcar. Además establecen derechos internacionales para intervenir en asuntos internos. Esta intervención fue posible gracias a Fulgencio Batista, que desde 1933 mantenía el poder y el control en Cuba. También se mantuvo oculto en la sombra y le otorgó el poder a la presidencia a dos hombres. Y hasta que en 1940 se hizo cargo del gobierno y legalizó el Partido Comunista Cubano y legalizó unas reformas Eso no. de reformas financieras. Su mejor aliado continuó siendo el gobierno estadounidense, al que permitió el uso de sus bancos territoriales y durante la Segunda Guerra Mundial. Bautista fue sustituido por No, ok. Ramón Grau de San Martín, que se mantuvo bajo las sombras de América y en 1948 regresó a Cuba y fue elegido senador, donde preparaba su candidatura a la presidencia del país para las elecciones de junio de 1952. Antes de esta fecha protagonizó un golpe militar y disolvió el Congreso No. y suspendió la Constitución de 1940 e legalizó todas las formaciones políticas. Elegido en dictador, consiguió reprimir la primera intenta comunista en 1953, encarcelando a Fidel Castro y a los que lo seguían. Después del encarcelamiento de Policía de México, este fue exiliado en México y después de 1956 regresa e inicia una guerrilla en la Sierra Maestra con menos de 100 combatientes y bajo la consigna Patria o Muerte. Ernesto Guevara, conocido como el Che, un médico argentino que se unió con Castro en México, inició la conquista del resto del territorio con 148 hombres. Los guerrilleros lograron derrocar al dictador con el apoyo de diversos sectores de la sociedad cubana, y todo esto debido a la impopularidad del gobierno de Batista. En 1957 comenzó la guerrilla comunista hasta el exilio de Fulgencio Batista en 1953. El movimiento revolucionario estuvo dirigido por Fidel Castro hasta el 1 de enero de 1959, donde se ubicaron en la capital de Cuba, llamada La Habana, y exiliaron a Batista. Retomado el poder, Castro inició una política de cambio social, incremento de salario, ambicioso programa de educación de salud y la nacionalización de grandes empresas, etc. Ya en la década de 1960, Cuba se convirtió en la mayor preocupación de Estados Unidos porque representaba una clave soviética en su zona de influencia. Estados Unidos acusó a Cuba de comunista y le puso un embargo comercial. Ordenó a la CIA que realizara atentados para asesinar a Fidel Castro y cortar relaciones con la isla, y maniobró para que fuera expulsado de la Organización de los Estados Americanos. En 1961 la CIA invadió Cuba con un ejército anticastrista, pero fue un fracaso. Incluso fueron puestos en ridículo ya que fueron derrotados en solo 2 días. Después de esto, Castro declaró que Cuba era un país plenamente comunista. La Unión Soviética se dio cuenta de la situación y la tomó como una oportunidad de desafío a su rival. Sí. A Cuba. Otro acontecimiento que marcó la historia de esta revolución fue la crisis de los misiles. El 14 de octubre de 1969, 62, disculpen, corté. El 14 de octubre de 1962, un avión de reconocimiento norteamericano fotografió silos para albergar misiles de alcance medio en Cuba. La Unión Soviética solo quería impedir una nueva invasión a su aliado cubano y equilibrar el peligro nuclear entre los países. En 1962, Estados Unidos superaba por mucho
la cantidad de artefactos nucleares con una población de 667 a 1. La Unión Soviética mandó misiles por barco a la isla de Cuba, pero Kennedy impuso un bloqueo naval para impedir esa acción. Para el 24 de octubre, los barcos soviéticos se acercaron a los estadounidenses y por ende las fuerzas nucleares de Estados Unidos se interpusieron en alerta máxima. Pero en este tiempo no ocurrió nada. 2 días después, el 26 de octubre de dicho año, Khrushchev envió una carta a Kennedy donde le decía que los misiles los cambiaba a cambio de la promesa de que Estados Unidos no invadiera Cuba. Al día siguiente, por medio de otra carta, demandó el desmantelamiento de los misiles, de la OTAN en Turquía. Este hecho se unió a un acuerdo de distintas promesas complicadas. De eso surgieron consecuencias. Unas que los soviéticos embarcaron en un proyecto armamentista de enormes sumas que afectó el bienestar de sus trabajadores. En 1965 se alcanzó el equilibrio armamentista y se instaló la doctrina de la destrucción mutua y se instaló una línea telefónica directa entre la Casa Blanca para facilitar la comunicación directa en caso de crisis, el famoso teléfono rojo. En 1961, Kennedy y Winchell todavía mantenían una relación complicada, relación que se terminó en 1962 con la crisis de los llamados misiles. Sin embargo, tras la negociación se estableció una relación amigable que se estableció como la relación del 67 o distensión, que más adelante en 1980 terminó con la invasión soviética a Uzbekistán. La crisis de los misiles ha sido considerada el momento más difícil de la Guerra Fría. Fue la única vez que el mundo estuvo realmente cerca de una devastación nuclear.